Una de las cosas que uno aprende cuando Dios habla y da revelación es que entonces se demanda, diga demanda, responsabilidad del que la recibe. ¿Ok? Demanda responsabilidad del que la recibe. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que cumplamos todas las palabras. Hice una extracción de Deuteronomio 29:29. Una extracción significa que omití ciertas palabritas. Por ejemplo, al final dice aquí, para que cumplamos todas las palabras. Si usted va a la Biblia, va a decir de la ley. Yo me estoy limitando al principio que nos está enseñando este pasaje, que cuando Él revela algo, entonces son para nosotros, para cumplirlas. Amén. ¿Qué está diciendo? Entonces Dios demanda de los que reciben revelación que la obedezcan. Ya es una demanda, ya es una obligación, podemos decir una responsabilidad, pero me gusta usar el término demanda, porque cuando ya se demanda, eso significa que aunque tienes una opción todavía de obedecerla o de desobedecerla, estamos diciendo que aunque sigue siendo una opción, no va a ser una opción que si yo decido desobedecerla, que no voy a tener una consecuencia. Si Dios va a traer a todos a consecuencia, la hayan obedecido o la hayan desobedecido, la hayan creído o no, Dios va a traer a todos a consecuencia. ¿Me sigue? Entonces puedo decirle a la revelación no, pero va a ser demandada de mí, de todos modos, al fin y al cabo. Amén. Sígame por favor. Vamos a dar lectura ahí en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros dos versículos. Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros dos versículos. Más de ser una predicación, yo quiero que esto lo reciba como una enseñanza, ¿verdad? Si ahí de pronto me emociono, parece que ya estoy predicando. Personalmente eso es lo que yo equivalgo a una predicación, cuando ya hay mucha más emoción en ello, ¿verdad? Pero quiero poder tomar el rol de maestro en este día más que de predicador. Pero ahí si me sale el predicador, pues ahí discúlpeme. A veces es difícil poder contenerlo, se aparece. Cuando lo haya encontrado, diga acción. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. ¿Qué está diciendo? Quiere decir que en este tiempo ya no, ¿verdad que sí? Está hablando de un antes y un después, e incluso una hora. Él dice que estabas muertos antes en tus delitos y pecados, y dice en los que anduviste en otro tiempo. Se supone que ya no. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Nos está diciendo que ya no debemos estar siguiendo la corriente de este mundo. Amén, jóvenes. Amén, adultos. Síganme por favor, esto es bien importante. Si a veces Dios no nos puede hablar porque corremos en la palabra, o sea, la leemos súper, hiper rápido y no la entendemos. Es importante a veces estas pausas para absorber, masticar bien lo que el Señor nos está hablando. Y dice, la corriente de este mundo dice que corre, por decir, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está diciendo aquí, ¿quién creó entonces esta corriente? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Dígalo fuerte y no tengan, parece que tienen miedo. Satanás. Diga Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él ha creado esta corriente y Él quiere que tú te metas y corras en esta corriente. De hecho, andábamos en la corriente de Él antes, ¿sí? Pero entonces mire lo que dice, cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, diga demonio, que ahora, o sea,
que ha estado operando desde entonces. Esto se escribió miles de años atrás, pero todavía lo leemos en el presente. Todavía es aplicable hoy en día. Y dice que ahora opera, diga opera, en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia? ¿Cómo es que Dios ve la desobediencia? Yo le puedo decir a mi hijo, saca la basura, y voy a la hora, a las 2 horas, y no la ha sacado, y puedo decir me desobedeció, ¿verdad? Pero, y eso es correcto decirlo, pero hay algo mucho más ahí involucrado. ¿Con qué es con lo que yo realmente estoy tratando? Cuando trato con una persona desobediente, ¿con quién realmente estoy tratando? Hermanos y padres de familia, capten esto por favor, jóvenes. I feel sorry for you. Usted necesita saber con quién está tratando cuando su hijo o su hija le desobedece. Y se lo digo para que ya deje de hacer excusas por él o por ella. Ya, ahí me está saliendo el predicador, I'm sorry. Hacemos excusas por ellos. Pobrecito, pobrecita, es que su vida es... No, tiene que saber con quién realmente está tratando. Y el enemigo usa culpabilidad contra usted para entonces mantenerlo a usted desobediente. No, que ahí ningún padre de familia dijo amén. Y sale el espíritu de la llorona. Ay, mis hijos. No, y los papás también tienen el espíritu del llorón. A ver, nada más las mujeres dijeron, ¿cómo está eso ahí? Entonces yo necesito saber con quién estoy tratando cuando trato con una persona desobediente. Sígame porque esto es bien importante. Amén. Lo primero que necesitamos entender, pues, es que no fuimos diseñados para desobedecer. La desobediencia no es algo que está en mí como diseño, está solo como potencial. Que repito eso. La desobediencia no está en mí como diseño, está en mí solo como potencial. Y si hay una gran diferencia, ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Porque cuando Dios nos creó, el propósito no fue ese. Dios no dijo, voy a crear al hombre y voy a crear a la mujer, los voy a poner en el huerto del Edén y los voy a posicionar para que fracasen. Eso no fue lo que nació, si puedo usar el término, en la mente de Dios. No fue eso. Diríamos en inglés, God didn't call them to then set them up for failure. Dios no los llamó para entonces posicionarlos para que fracasaran. Si cuando Dios te llamó, Él te llamó a posicionarte para que fueras victorioso, para que tuvieras triunfos, para que tuvieras victorias, para que tu enemigo temblara delante de ti. Para eso te llamó. Entonces Dios inicialmente cuando forma al hombre, no lo forma, no lo diseña para fracasar, no lo diseña para enojarse, no lo diseña para desobedecer, no lo diseña para pecar. Sígame por favor. No sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia no lo revela. Pero simplemente viendo la tarea que tenía Adán de cuidar del huerto, y no pienso que era un huertito, chiquito, de como el tamaño de esta plataforma, un huerto chiquito. No. Estamos hablando de algo enorme, de algo grande. Y él tenía que labrarlo y él tenía que cuidarlo. Hubo ahí un tiempo de donde ya se empezó a dar reproducción entre las plantas. Porque cuando tú labras y tú cuidas, eso es lo que está sucediendo. No sabemos si estuvo ahí 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, o si estuvo ahí miles de años antes de la caída. Y este tiempo de espacio es importante a lo que voy a comentar un poco más adelante. Es importante entender esto. En otras palabras, no podemos respaldar tampoco bíblicamente y decir que Dios creó a Adán y a Eva y al tercer día los echó fuera del huerto. O al tercer día Eva pecó y con eso tuvo.
No, obviamente fueron más de 3 días. Fueron varios días. Varios días. Muy bien. Lo primero que quiero que note de la escritura que leímos es que a los que desobedecen o los que están en desobediencia se les hace referencia como hijos de desobediencia. ¿Sí? Hijos de desobediencia. Y esto se entiende un poco más cuando analizas Juan 8, 31 al 59, cosa que no vamos a hacer ahorita. Le voy a dar nada más una explicación porque, créame, duraría 3 horas nada más tratando de hablar de todo esto. Pero usted vaya y va a leer Juan 8, 31 al 59, donde Dios tiene una conversación, o el Señor, con unos judíos que habían dicho creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Levante, yo quiero ver su mano, levante su mano. Porque si nada más 5 levantan la mano, yo tengo que predicarle el plan de salvación a los otros que están. Estos judíos decían que habían creído en Él. Dice, y unos judíos que habían creído en Él y empiezan a tener una conversación con el Señor. Pero mientras transcurre la conversación, algo está sucediendo, algo está tomando lugar en estas personas, porque entonces de pronto lo quieren matar. Mire cómo está eso, que un creyente queriendo matar a Jesús. ¿Verdad que algo no está lógico ahí? No. Sin embargo, eso es lo que sucede. Usted va a ir a leerlo en casa, léalo detenidamente. Pero hay algo aquí lo que yo quiero enfatizar. Y es que por el acto de querer matar a Jesús, es cuando el Señor les dice en realidad que ellos son de su padre, el diablo. Haciéndolos a ellos hijos del diablo. Porque les dice, porque él es homicida desde el principio y los deseos de su padre quieren hacer. Porque él es homicida desde el principio y ellos lo quieren matar. Ellos ahora son hijos del diablo, hijos de desobediencia, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Hijos de desobediencia. Pero si son hijos de desobediencia, ¿quién es el papá? Sígame. Qué bueno que está captando. Si usted está captando, está recibiendo la revelación. Póngase listo. La acción, pues, fue lo que los manifestó, o de pronto algo sucedió cuando de pronto, aunque habían creído en Jesús, de pronto ahora se encuentran siendo categorizados por el mismo Señor del cielo como hijos del diablo. Por el acto, y el acto es lo que manifiesta. Por eso dice la palabra, por sus frutos. O sea, por sus actos, por sus acciones los conoceréis. Entonces, vamos a definir un poco más qué es desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Primero es no oír o no querer oír. No oír o no querer oír. Hay muchas cosas que de pronto están implícitas en las definiciones. Una definición literal de desobediencia es no oír. Simplemente no oír. Cuando tú ya eres un hijo de desobediencia, entonces tú ahora te conviertes en alguien que no quiere ni oír. Amén. También es una incredulidad obstinada. Una incredulidad obstinada. Alguien que desobedece es alguien que no cree. Así de simple. Alguien que desobedece es alguien que no cree. Pero en la calidad de hijo de desobediencia, ya es una incredulidad obstinada, terca. Stubborn unbelief. That's what disobedience is. Stubborn unbelief. Ya nadie te mueve de ahí. Nadie te mueve de esa posición. Desobediencia también es rechazo y rebeldía a la voluntad de Dios. Rechazo y rebeldía a la voluntad de Dios. Y algo que yo personalmente estoy viendo aquí que quiero agregar es: no es natural del hombre. No es natural del hombre. No es natural del hombre.
Por qué digo eso? Porque no fuimos diseñados para rebelarnos. No fuimos creados para desobedecer. Solo se nos dio el potencial por el libre albedrío que Dios nos dio. Ok, quiero que volvamos a leer Efesios 2 del 1 al 2 para ahora enfocar sobre otro aspecto de la desobediencia. Si no es natural del hombre, si no fuimos diseñados a desobedecer, entonces ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué podemos ser desobedientes aún cuando hemos recibido revelación, aun cuando Dios nos ha dado palabra, aun cuando nos está indicando algo? ¿Por qué es que entonces todavía desobedecemos? Y aunque puede haber diferentes factores, se involucran los sentimientos, se involucran las emociones. ¿De dónde viene lo más claro o el impulso mayor de entonces desobedecer? Déjame lo digo en inglés. What is it that drives men to disobey? What is it that drives men to disobey or to disobedience? What pushes them to disobedience? If I'm not designed that way, if that's not part of my makeup, because look, you have to understand that when we were created in the likeness and image of God, that did not include disobedience. Because Jesus, the Son of God, never disobeyed the Father. And all the deity was in him 100%. And even though he was a man, he was not designed to disobey. ¿Me sigue? Yo me trato de decirlo ahora en español, porque apenas esto se me está dando apenas ahorita. Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro diseño, hermanos, está limitado a eso. Quienes realmente debemos ser está limitado a la imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios no incluye desobediencia. ¿Me está siguiendo? El Hijo de Dios, entonces Jesucristo, quien es Dios encarnado, Él, porque es 100% la imagen y semejanza de Dios, Él nunca, pero nunca desobedece al Padre, porque no es parte de su diseño. ¿Me está siguiendo? En otras palabras, mire, entre más me parezco a Cristo, entre más permito que la imagen y semejanza de Dios se manifieste en mi vida, lo menos desobediente que yo voy a ser. Porque no cabe, no queda que yo sea creado a la imagen y semejanza de Dios, pero sea el más desobediente. ¿Cómo está eso? No. Y puede haber otros factores, como dije, emociones, sentimientos, pensamientos, pero yo tengo que ver qué es lo que realmente impulsa al hombre, mueve al hombre, empuja al hombre hacia la desobediencia. Volvemos a leer Efesios 2 del 1 al 2 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ahora ya no, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o por la que fue diseñada por el príncipe de la potestad del aire. Y luego lo califica diciendo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de... Mire, usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede estar aquí dentro de estas cuatro paredes que llamamos iglesia y ser un hijo de desobediencia. Sí se puede. Déjeme, se lo digo como Dios me lo dio. Los hijos de desobediencia son engendros de Satanás, y es Él quien opera en ellos. Los hijos de desobediencia son engendros de Satanás, y es Él quien opera en ellos. No estoy hablando de posesión necesariamente al decir en ellos, no, simplemente que obra en ellos. ¿Sí me explico? Eva, escuche, hasta el momento que ella peca y cae de la gracia de Dios, ella no sabía lo que era desobedecer. Su experiencia hasta ese punto humana,
aunque estaba perfecta, no tenía un cuerpo glorificado, pero no sabía lo que era desobedecer. No lo había hecho. Hasta ese punto no lo había hecho. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en la imagen y semejanza de Dios. Hasta ese punto. Lo que Satanás trata de hacer, lo que él quiere hacer entonces, es corromper esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano. ¿Sí? Es lo que ha hecho desde el principio, de matar la imagen y semejanza de Dios en la creación de Dios. Entonces ella no sabía lo que era desobedecer. Ella entonces tuvo que ser operada, tuvo que ser manejada, tuvo que ser incitada a pecar, porque hasta ese punto ella está funcionando a perfección a base del diseño y propósito de Dios en su vida. La intención de Dios nunca fue echarlos fuera del huerto. Él los diseña para que estén con Él para siempre. Pero repito, al dar el libre albedrío, entonces también entrega el potencial de poder desobedecer. Porque este factor es importante, porque la imagen y semejanza de Dios también dice que Él es un Dios libre. Y esa libertad también nos la comunicó, o sea, nos la dio. Parte de la semejanza e imagen de Dios es ser libres para decidir, ser libres para escoger. Muy bien, Eva le pudo haber dicho a la serpiente, no, no. Muy bien pudo. No es que no podía, muy bien pudo. Eva tuvo que ser entonces operada, empujada, incitada hacia la desobediencia. Usted conoce la historia, usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí pues en Efesios? Dice que el príncipe de la potestad del aire, entonces de pronto dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia es un espíritu. Sí, cuando yo trato con alguien que es desobediente y no quiero obedecer, estoy tratando con un espíritu de desobediencia. Sígame por favor. Porque usted, de hoy en adelante, usted tiene que pensarla 2-3 veces antes de oponerse o tomar una postura que va en contra de la palabra de Dios, porque usted cree que simplemente tiene un punto de vista diferente y no puede estarse dando cuenta que ya está siendo operado, manejado, incitado. Incluso ya puede ser un hijo de desobediencia y no darse cuenta. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando va a querer obedecer y no va a poder. Ahí se va a dar cuenta. Cuando de pronto algo le va a decir, hey, espérate, ¿qué está pasando aquí? No, esto está mal. Quiero obedecer y no va a poder. Ahorita le voy a mostrar algo y no va a poder. Ahí se va a dar cuenta que usted ya está cautivo. Ya es un engendro de Satanás. Sígame por favor. Su desobediencia es un espíritu. Y este espíritu dice que opera. Diga conmigo, opera. Operar, como la usa ahí el griego, es una condición que un demonio obra o trabaja en el hombre. Ese es un proceso. Y aquí está hablando específicamente de la desobediencia. Él está obrando, el demonio está trabajando la desobediencia para entonces convertirte, o para el final es de que tú seas y te conviertas en un hijo de desobediencia. Amén. Sí, la diferencia, por ejemplo, vemos que la palabra de Dios dice que los dones del Espíritu Santo son operados por el Espíritu, ¿verdad? Si usted va ahí a 1 Corintios 12, si no me equivoco, dice que hay diversos dones y hay diversas operaciones. Pero cuando habla de la operación del Espíritu Santo, ahí es una referencia a que Él está produciendo ya lo que se ve. Si hay un don de sanidad y alguien sana, esa operación es del Espíritu Santo, no es del hombre. El efecto es del hombre, completamente 100% del Espíritu Santo. Pero cuando un demonio está operando desobediencia, es algo en donde te está trabajando.
Es casi como que no puede producir el efecto, pero te empuja hacia. Sí, Eva no tenía excusa delante de Dios. Ella no pudo decir, ay, es que la serpiente me embabucó y yo caí. No, no, ella decidió. Ella ya sabía de todo, incluso se lo dijo a la serpiente, no, de todo árbol podemos comer menos. And she did it anyway. Y de todos modos lo hizo, de todos modos comió del árbol. ¿Me sigue? Entonces quiero que vea que cuando un demonio está operando, es que está trabajando a la persona para llevarla a la desobediencia. Esto es impresionante cuando entiendes esto y de pronto te saltan otros versículos de la Biblia y empiezas a hacer conexiones y tú te quedas, wow, ahorita vamos a hacer un par de conexiones una vez que se entiende esto. En cuanto al Espíritu Santo y cuando Él opera el don, el hombre no tiene nada que ver. Cuando un demonio está operando, el hombre tiene todo que ver. ¿Está viendo? Siga. Y número 2, hablando de esta operación, este espíritu o este demonio de desobediencia opera para llevar a una condición donde la persona sea impersuadible. Esto es bien crítico. Esto es donde aquí ya está la atadura. Aquí es donde alguien ya cayó bajo el lazo del diablo. Le repito, el espíritu de desobediencia o un demonio de desobediencia opera hacia llevar a una condición donde la persona sea impersuadible. Donde la persona sea impersuadible. Te vas a aferrar tanto a una postura que no importa quién te diga qué, tú no te vas a mover de ahí. Aunque te digan la verdad, aunque te digan lo que te digan, porque tú ya estás en una condición donde eres impersuadible. Nadie te puede persuadir, nadie te puede influir, porque ya eres un engendro de Satanás. Esto debe dar miedo. A mí me da temor. ¿Hasta dónde está llegando esta operación de Satanás o de este demonio? Es que cuando un demonio ya te está operando, no solo te hace uno de sus hijos, sino que te condiciona para que ya no prestes el oído para ser persuadido y poder salir de la desobediencia. A ese punto quiere llevar. Ve, porque Eva peca por primera vez, ¿verdad que ya no hubo vuelta de hoja? ¿No se le hace interesante que no se le permitió poder arrepentirse? ¿No se le hace interesante que no se le dio la oportunidad de poder pedir perdón? Desobedece. Si lo realiza, si se da cuenta. Pero en cuanto a Dios, y porque había estado en su presencia, ya no había vuelta de hoja. No le da gracias que estamos ahora bajo la gracia de Dios. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cómo te lleva a un punto donde tú ya no puedes ser persuadido? Bien simple, dándote toda clase de argumento que defiende esa condición. Dándote toda clase de argumento que defiende esa condición. ¿Cuál condición? La condición de ser no persuadido o impersuadido. Te va a dar todo tipo de argumento. Tengan cuidado, jóvenes, cuando ustedes creen que ya lo saben todo, porque lo más probable es que esa sabiduría que de pronto les viene y esa sabiduría que de pronto tienen para hacer argumentos está siendo inspirada por un demonio y están cruzando esa línea hacia ser hijos de desobediencia. Y adultos también, obviamente, a todos nos afecta. Repito, alguien puede decir, no, lo que pasa es que yo simplemente tengo un punto de vista diferente. Mire, un punto de vista diferente es que a usted le guste chocolate y a mí me guste vainilla. Y yo no voy a argumentar a usted por cuestiones de gusto, ¿sí? Yo no voy a argumentar con nadie en cuestiones de gusto. ¿Okay? Matar, ¿sí? Robar es pecado. Mentir es pecado. Ahí no hay un argumento. ¿Me explico? Ahí se demanda que se someta a uno a la palabra de Dios, a ser obedientes. Lo demandamos de nuestros hijos. Ellos no tienen opción. Tienen que sacar la basura. Tienen que hacer su cama. It is not your room. You don't pay for it. You gotta do dishes. You gotta clean. You don't pay no bills. So you're expected to this and to do that. And when you get home from school, I'm so tired. No, you're not. It's not true. You still gotta clean. You still gotta do your things in the house.
It's expected. It's demanded. Dios nos da algo, Él espera. Nos está revelando esto. No es, ay, mira qué bonito, se lo aprendieron, pero no lo tienen que hacer. No. Tú le dices a tu hijo, saca la basura, tú esperas que lo haga. Tú no vienes y de pronto, no la saqué, pero me aprendí lo que me dijiste. Así me dijiste, mi hijo, saca la basura. No nada más se trata de memorización. It's not enough. Ahora tenemos que accionar. Ahora tenemos que hacer. ¿Me explico? Tú puedes argumentar que no compartes la misma perspectiva, pero en realidad es un demonio que ya está operando la desobediencia. ¿Qué sucede a este punto? Cuando alguien de pronto realiza que está en desobediencia y quiere obedecer y de pronto como que no puede, como que sigue ahí en lo mismo. A este punto, hermanos, solo la gracia de Dios puede hacer libre. Solo la gracia de Dios. Cuando la palabra de Dios habla sobre aquellos que están posicionados en contra, dice que el siervo de Dios, o el que es un siervo de Dios, dice, los corrija con mansedumbre. Y luego miren lo que dice, por si quizá, todavía, a ver si, porque está Dios tan molesto contigo, porque está Dios tan molesto contigo, que dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, número 1, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Alguien puede decir que tenga Dios misericordia de nosotros. Debemos tener temor. Debemos tener temor. Mira, cuando separas a la persona de la desobediencia, cuando haces una separación, tienes la persona, tienes la desobediencia y están completamente separados, estás hablando de un hijo o de una hija de Dios. Ahí no hay desobediencia. Cuando hablas de una persona desobediente, estás hablando de un engendro de Satanás. Porque al ser un hijo de desobediencia, entonces eso es lo que te conviertes en un engendro de Satanás. Y créame, aún a mí, como que me desincomoda ese término, engendro de Satanás. Yo no quiero ser engendro de Satanás. Pero yo sé cuando es Dios, porque se me viene una frase que normalmente no es común o no uso mucho, y así me lo dio, engendro de Satanás. Y más adelante pude ver el por qué me lo está dando así de esta manera. Ahora, porque estamos hablando de esto, porque Dios nos está hablando de momentum. Nos ha dicho, les estoy impartiendo gracia, les estoy impartiendo favor. Nuestra misión es conectamos gente a Cristo para que sea libre y transformada. Ahora yo tengo que actuar en buscar conectar gente a Cristo para que sea libre y sea transformada. La palabra o la revelación está demandando acción, obediencia de mi parte. No se vaya de este lugar simplemente diciendo, híjole, el Señor está hablando bonito desde el año pasado y desde el principio de este año. Ay, qué suave. Por eso me gusta aquí esta iglesia, porque lo que Dios habla está tremendo y aquí hay palabra, y usted se va y no hace nada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y los demonios lo saben. Los demonios lo saben. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 2, 18 al 26. Quiero enseñarle algo ahí también que el Señor me mostró. Digo me mostró porque nunca lo había visto. A lo mejor usted lo había visto ya antes. Yo no lo he visto, no de la forma en que me lo reveló. Mientras usted busca, quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿Qué nos hace diferente a nosotros de los demonios? What's the difference between us and demons? What's the difference? Is there a demon? There are demons. Is there a difference? Es una pregunta retórica. Medítela, piénsela. ¿Qué nos hace diferente a los demonios? Podríamos decir algunas cosas. Ellos no son salvos, nosotros sí. Quizás es la más grande. Pero aparte de eso, ¿qué nos hace diferentes? Son criaturas caídas que no tienen la oportunidad de perdón. Nosotros también somos criaturas caídas, pero tuvimos la oportunidad de perdón. Aparte de eso, ¿qué nos hace diferentes? Santiago 2:18, diga acción cuando lo tenga. Ahora vamos a ir un paso más allá en cuanto a obediencia.
y lo que la palabra de Dios espera de nosotros, demanda de nosotros. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, ¿estamos ahí? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, hermanos, déjenme le explico esto. Es imposible, es una imposibilidad de imposibilidades poder mostrar la fe sin obras. Imposible. Y dice, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por mis actos, por mi fruto. Te voy a demostrar mi fe. Te voy a demostrar que he creído. Te voy a demostrar que yo soy un creyente de a de veras por mis obras, por mi acción, por mi fruto. Te lo voy a demostrar. Dios espera que mostremos nuestra fe. ¿Me está siguiendo? Y mira lo que dice el 19. ¿Tú crees? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Y mira lo que dice el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vuelvo a preguntar, ¿y qué te hace diferente a los demonios? Tú dices que tú crees, ellos también creen. ¿Qué te hace a ti diferente? Y la persona seguida, pon atención porque ya se está poniendo pesado esto. ¿No se le hace interesante que usted cree y los demonios también? Incluso le puedo decir esto, ellos tiemblan y a veces usted no. Nadie dijo amén. Ellos creen y tiemblan. ¿Sabe cuál es nuestra actitud a veces? Esta, mire. El Señor está haciendo esto. El Señor dice esto. Whatever. Está la presencia de Dios y algunos están. ¿Qué es eso ahí en la pared? Ay, mira los zapatos de la hermana. Yo no saldría así de la casa. Y el Señor acá tocando y la gente cayéndose y todo. ¿Y tú? ¿No estás temblando? ¿Eso qué te hace diferente a un demonio? Hace pensar, ¿no? ¿Tú crees? Ellos también y tiemblan. Versículo 20 y dice, mas ¿quieres saber, hombre vano? O sea, lo que comenta ahí el griego, algunos comentaristas dicen que la versión más cerca es decirlo de esta más forma. Mas ¿quieres saber, hombre estúpido, que la fe sin obras es muerta? Mira hasta yo me empecé a indignar. Dice, Lord, come on. Casi me siento como que estás poniendo a los demonios más arriba. And we're stupid. Pero sabe que we can be stupid because they tremble and we don't. And we say we believe. ¿Me sigue? Dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, o sea, le creyó a Dios, pero le dijo, ofréceme a tu hijo, al que había tenido. Y era ilógico. ¿Cómo que ofrece? ¿Cómo lo voy a matar? Porque eso es lo que los paganos hacían. Mataban y sacrificaban a sus hijos. Y aquí está Dios diciéndole a Abraham, ofréceme a tu hijo, el hijo que le había pedido y se lo está pidiendo, mátalo. Lo que Dios quería ver es si iba a obedecer. Él nunca le dijo, no te preocupes, voy a detener tu mano. No te preocupes, no va a suceder. No lo voy a matar. Tú ofrécemelo, fue todo lo que le dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Entró en acción. Diga conmigo, acción. Es lo que Dios a veces simplemente espera de nosotros, acción, antes de revelarnos lo demás. No entiendo, no comprendo. Pedro peleó y resistió a Cristo hasta el último momento. Aun cuando llega a la casa de los gentiles les dice, ustedes saben que para un judío es abominación entrar en la casa de un gentil. Pues aquí estoy porque una visión y revelación. ¿Qué quieren? De cuando Pedro camina de su casa a la casa de Cornelio, ahí está un espíritu queriendo operar en Pedro para que desobedezca. Usted va a salir de este lugar habiendo dado Dios esta palabra y esta revelación, y incluso ahorita mismo hay un espíritu de desobediencia ya queriendo operar en usted para que se vaya de este lugar diciendo, no es cierto. No es cierto.
Uno es simplemente desobedece porque uno quiere, punto, y se acabó. Y ya te está operando, porque no fuiste diseñado a desobedecer. La imagen y semejanza de Dios no incluye desobedecer. Ojalá y esté recibiendo esto en su espíritu. El 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Si dices que tienes obras, tienes que tener fe. Si dices que tienes fe, tienes que tener obras. No se pueden separar las dos. Tienen que coexistir. Y lo dice, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego incluye una imagen más: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Está claro eso, verdad? Diga conmigo: el colmo de un demonio es saber y no poder hacer. El colmo de un demonio es saber y no poder hacer. Porque acuérdese, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué está pasando aquí? Cuando Santiago comenta sobre la indispensable, inalienable relación entre la fe y las obras, interesantemente compara a aquellos que dicen tener fe con los demonios que también creen. Y lo aparte de eso les dice: hombre estúpido, déjame te enseño esto. Y quiero que entienda que todo lo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Mire, la palabra de Dios siempre va a ser viva y eficaz, pero si no la acompañamos de obediencia, nuestra fe se constituye estéril, incapaz de producir fruto, muerta. Usted se va a contentar en solamente venir los domingos. Usted se va a contentar solamente en dar su ofrenda y dar su diezmo. Usted se va a contentar nada más en estar, pero no va a tener actos, no va a tener obras, no va a tener fruto, no va a tener nada que hable y diga que usted es verdaderamente más que un demonio. Está dura esta palabra. Compara también Santiago la relación de la fe con las obras al usar la imagen de que un cuerpo sin espíritu está muerto. Son imágenes que se están usando para hablarnos de esta relación de la fe y de las obras y lo que el Señor, lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Y lo que él básicamente está diciendo: entonces una fe que no tiene acción no salva. Le digo ¿por qué? Porque no es una verdadera fe. Y una verdadera fe no salva. Me va a dispensar si usted está aquí, se encuentra entre nosotros, pero si usted es católico y nada más tiene fe, usted no se va a salvar. Aunque tenga obras, no se va a salvar. Porque solamente fe en Jesucristo, exclusivamente, nada más. Y se demuestra, ¿cómo se demuestra? Diciéndole a María no, diciéndole a los santos no, diciéndole a todo lo demás no. Así es como se demuestra, diciéndole a todo lo demás que no tiene que ver con Cristo, no, no. A mí sí me impresionó esta comparación, la imagen que usa entonces Santiago de los demonios, porque me sonaba y me suena ilógico hacer el uso de la imagen de demonios para ilustrar una enseñanza sobre la fe. Me suena ilógico. Y sin embargo, la aplicación de Santiago, y repito, hecho bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela una verdad espiritual impactante sobre la fe y la obediencia. Les recuerdo, este es un argumento divino. Se lo digo una vez más. El argumento que está usando Santiago es un argumento divino.
para clarificarnos la relación entre la fe y las obras. Dice, pastor, pero Pablo dijo que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Correcto. Las obras solo son lo que muestra que tenemos verdadera fe. O sea, porque muchos vienen a la iglesia y dicen que creen y dicen que tienen fe, y me va a disculpar, son unos demonios dentro de la iglesia. Yo he tenido más problemas con gente dentro de la iglesia que con las de afuera, que con los demonios que andan afuera. Ha sido adentro. Necesita decidirse quién lo engendró a usted. Santiago está diciendo, sí, los demonios también creen, tiemblan. ¿Y qué? ¿Y qué? So what? So you call yourself a Christian. So what? So you're here every Sunday. So what? And Tuesday and Thursday. So what? So you carry a Bible. So what? So you're part of one of the ministries. You sing up here, or you're in the tambourines, or you're a teacher. So what? So what? You don't go to any other church but this one. So what? Como dice el canto, no basta. Y es lo que Santiago está diciendo. ¿Tú crees? Ellos creen. Y hasta van un paso más allá que tú. Ellos tiemblan, tú no. Tú ya te crees el hijo de la divina garza, como dicen ahí. Tú crees que ya tienes todos los derechos y ya tienes todos los privilegios y tú puedes ir y venir y etcétera, etcétera. Ni tiemblas. Yo te he visto, ni tiemblas. Te defiendes, ni tiemblas. Tienes argumento para todo, ni tiemblas. Nadie te puede callar, ni tiemblas. Los demonios tiemblan. Usted ya se debería estar indignando. ¿Por qué el colmo de los demonios de saber y no poder hacer? Y mire que tiemblan. ¿Usted cree que no quisieran poder hacer? Sí, sí quisieran. Los demonios no pueden hacer nada con lo que creen. Escuche, los demonios no pueden hacer nada con lo que creen, porque sí creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Y no es lo único que creen, hay muchas cosas más que creen. ¿Sabe lo que ellos creen? Que un día van a estar delante de Dios y Él los va a juzgar. Ellos saben que les está esperando un lago de fuego. Ellos ya lo saben, pero también saben muchas otras cosas. Lo que se habla, lo que se dice, lo que se comenta, lo que se profetiza. Acuérdese que los demonios nada más están así viendo a la iglesia para ver qué está haciendo Dios. Porque como ellos no reciben revelación, tienen que venir a un servicio como este para poder escucharlo. Ahorita se están dando golpes en el hígado por esta palabra que se está dando. Y van a querer operar. Porque es el colmo, porque los demonios no han recibido la gracia, el favor ni el privilegio de poder hacer algo con lo que creen. Y nosotros sí. Esa es la diferencia. Es la única diferencia. Se imagina creer y no poder hacerlo. Y lo que aquí está diciendo Santiago es: tú dices que tienes fe y tienes el privilegio y tienes la gracia y tienes el favor y tienes la opción de poder hacerlo, y ni siquiera tiemblas y no tienes obras. Los demonios no pueden obrar la palabra de Dios. No pueden obedecer para contribuir al reino de Dios. Ellos están limitados a solamente creer. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, su iglesia: tú no tienes el límite de solamente creer, sino también tienes el privilegio de poder hacer, de poder obrar, de poder obedecer, de poder entrar en acción. Si un demonio puede hacer lo que cree de Dios, eso lo pone dentro de la voluntad de Dios, lo pone en obediencia con Dios, pero no puede. Creen y tiemblan y hasta ahí es su límite. Creen y tiemblan y hasta ahí es su límite. No pueden hacer más, no pueden obrar más. Lo que Santiago, hermanos, está enseñando aquí es que no es suficiente nada más saber, sino que es necesario también hacer. Porque si no haces, no eres más que un demonio. Esto es duro. Yo me llegué a preguntar, ¿por qué? Suena como que nada más Santiago aquí injertó esto de los demonios. Está hablando de la fe, está hablando de las obras, y luego de pronto ¡pum!, injerta algo de los demonios. ¿Cómo está aquí la relación? Y ahí está. ¿Qué te hace a ti diferente? Tú crees, ellos también y tiemblan, pero no pueden hacer obras y tú sí, y no las tienes.
Ellos le muestran más respeto a la palabra de Dios que tú. A veces. Ojalá y no esté hablando de usted. Para un demonio la palabra está ahí, la cree y tiembla y sabe lo que es la voluntad de Dios y no la puede hacer. Entonces, solo, ¿qué aprenden los demonios con esto? Que la palabra está allí, pero está careciendo la acción. La palabra está ahí, pero está careciendo la acción. En cuanto a los demonios, de nada les sirve creer y temblar cuando no la pueden obrar. Saben que en cuanto a ellos toca, ellos no pueden recibir la bendición de ser obedientes. No pueden recibir la bendición de ser obedientes. ¿Qué no dijo también Santiago que el bendecido es el que hace la palabra y no el que la escucha nada más? ¿Verdad que sí? El mismo apóstol, el mismo tema, él lo trata. Usted y yo tenemos el privilegio de ser obedientes y recibir la bendición de esa obediencia, de lo que sabemos y de lo que se nos está revelando. Los demonios saben que no es suficiente cuando se da una palabra. Un hijo siempre va a tener un problema con su mamá o su papá cuando le dijo que hiciera algo y no lo hizo. There's going to be a fight, right? Va a haber un argumento, va a haber un etcétera. Van a volar los chanclazos, yo no sé. Mira lo que le voy a decir. ¿Qué saben los demonios? Los demonios saben que si no hay obediencia, no solo no sucede nada, sino que las personas se posicionan en rebeldía contra Dios. Porque pecado es saber hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Le es pecado. Los demonios saben que todavía falta que quien haya escuchado esa palabra obedezca. Obedezca. ¿A cuántos les ha dado Dios palabra aquí? Levante la mano. ¿La han obedecido? ¿La están obedeciendo? Porque a Dios no se le olvida. Incluso te la pudo haber dado el año pasado, te la pudo haber dado hace 2 años, te la pudo haber dado hace 3 años y Dios espera que tú lo obedezcas. Te la pudo haber dado hace 10 años y Él espera que tú la obedezcas. A Él no se le olvida. A Él no se le olvida. Los demonios saben, la palabra se puede dar y no les gusta que se dé, pero cuando se da, ellos saben que todavía no va a suceder nada si quien la escucha no la obedece. Si quien la recibe no la obedece. Cuando una palabra sale del trono de Dios y se escucha en el ámbito espiritual, escúchame, inmediatamente se desata una guerra por el control de la mente de aquellos que están recibiendo esa revelación. Esto lo vemos cuando Daniel estaba clamándole a Dios y pidiéndole, y ya la respuesta venía desde el primer día, fue escuchado, y se desata una guerra por 21 días en el ámbito espiritual hasta que ese ángel puede llegar con la palabra. Siempre va a haber algo. Y yo me imagino, no lo dice la escritura, pero yo me imagino, entendiendo ya esto un poco más, que mientras Daniel está esperando esos 21 días, allí está operando un espíritu de incredulidad, un espíritu de desobediencia, para que al fin y al cabo Daniel empiece a decir: oh, a lo mejor no es cierto, oh, Dios no me está escuchando, oh, a lo mejor lo que se me dijo no va a suceder. ¿A cuántos no le han pasado eso? Es un espíritu de desobediencia que está empezando a obrar o a operar. Incredulidad, duda, porque eso no está en el diseño de la imagen y semejanza de Dios. Satanás entonces inmediatamente empieza a operar la desobediencia en los que han sido engendrados del Espíritu. Se fija, están los que son engendrados del Espíritu y los que Satanás quiere engendrar. ¿Cómo lo hace? Por medio de la desobediencia. ¿Sabe lo que necesitan hacer entonces los que son engendrados del Espíritu? Es entrar en acción inmediatamente. Dile a la persona enseguida: no la pienses tanto. Escucha, entre más la piensas, más tiempo le das a Satanás de operar en ti, de operarte, de manejarte. La cuestión es entrar en acción inmediatamente.
¿Cuántos Dios les habló y haz esto, haz lo otro? Y la pensaron, y la pensaron, y la pensaron, y se convertía en un tormento, y se convertía en una desesperación, y se convierte en una frustración. Y luego de pronto, mire qué astuto es Satanás, de pronto nos dice: espérate, espérate, deja que pase esto, deja que pase aquello, deja que se ponga esto en orden, deja que suceda esto otro, espera mejores condiciones, espera mejores circunstancias. Y ahí estás tú esperando, y te sigue operando y operando y operando, y cuando el momento crucial llegue de poder hacer algo, ya no vas a poder hacer nada, porque ya eres engendro. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, dice la palabra. Por eso hay que entrar en acción, en la revelación que Dios da. Entrar en acción y no ser desobedientes. No le dé oportunidad a Satanás de operar su incredulidad y operar su desobediencia. No lo haga. Usted sabe cuánta gente en aquel día va a estar delante del Señor que fue desobediente y se fue como engendro de Satanás. Va a estar ahí esperando su turno. Usted sabe cuánta escritura no se va a estar acordando en ese momento, que lo va a atormentar, que nunca hizo, que nunca cumplió, que nunca obedeció. Ya imagino. Hay gente que se va a ir al infierno, que va a saber mucha Biblia, mucha. ¿Y de qué le sirvió? Los demonios también la saben. Hoy a veces la saben. Le digo, ¿por qué sé que la saben? Porque son expertos en torcerla. Por eso tenemos testigos de Jehová, por eso tenemos mormones, por eso tenemos catolicismo, por eso tenemos toda clase de religiones, porque son expertos en torcer la palabra de Dios, para que hagan todo lo que la palabra no dice, mientras los hacen creer que eso es lo que la palabra dice. I know. Quiero concluir con esto. Vaya conmigo a Éxodo 14. Éxodo 14. Dile a la persona enseguida: entra en acción inmediatamente. You already know the deal. Just do it. It's already been revealed to you. Just do it. It's clear. You know what it is. You know it's the word of God. There's no doubt about it. Obey it. Do it. Don't think about it. Don't just say I believe and you're not going to do anything. Amén. Éxodo 14. Diga acción cuando lo encuentre. Déjenle, doy un trasfondo. Aquí ya el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y la orden de Dios fue, mire cómo, how God just sets you up sometimes. Salen de Egipto, ¿verdad? Y Dios iba a endurecer el corazón de Faraón aún después de que lo soltó, para que siguieran al pueblo, porque Dios se iba a glorificar también ahí. Pero lo que hace Dios, que les dice: acampen junto al mar. Acampen, en otras palabras, stop, ¿verdad? Take a break, acampen ahí junto al mar. Y a este punto, Dios todavía no le dice a Moisés cómo van a cruzar el mar. Nada más les dijo: acampen. Ahora imagínate, acabas de salir de Egipto, ¿verdad? Y estás ahí acampado y estás viendo el mar. La mente empieza a maquinar, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer ahorita? Aquí está este mar. ¿Cómo vamos al otro lado? Traemos aquí ganado, traemos a los niños, a las niñas, a ancianas y todo lo que no tenemos un barco. Traemos carros que están jalando los caballos o los bueyes, camellos. ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? No le había dicho nada de eso. Diga conmigo, era un tiempo de espera. Ve, es en ese tiempo de espera donde los demonios quieren operar. Usted tiene que resistir a todo espíritu de desobediencia. ¿Cómo voy a saber, pastor? Porque lo que se te reveló es lo que te indica lo que debes estar haciendo. Todo pensamiento que viene, sentimiento o emoción opuesto a lo que Dios te ha hablado, es un espíritu de desobediencia que ya está empezando a obrar. ¿Sí? Ok. Están ahí acampados. ¿Y qué pasa? Diga conmigo: tararán, tarán, tan, tan. De pronto ven a Faraón venir con todos sus soldados, toda su gente, y estaban acampados. Léase después todo ahí el capítulo, pero tampoco Dios le dijo a Moisés a ese punto cómo iba a detener el avance de Faraón para que no los alcanzara y ellos pudieran empezar a cruzar el Mar Rojo. Porque era
se supone que era aproximadamente de medio millón a 1 millón de personas. O sea, no vas a cruzar a 1 millón de personas en 5 minutos. Se va a tomar un tiempo, pero Faraón ya viene, lo pueden ver. Póngale que algunos, ¿verdad?, entran al agua y algunos se escapan, pero la mayoría los matan. Dios no le dijo a Moisés, y te los voy a demorar, no los van a alcanzar, tú nada más déjame, ni le dijo eso. Pero cuando usted lee más abajo, usted ve, dice, y el ángel de Jehová se apartó de ellos y se puso en medio de Faraón y del pueblo, y empezó a hacer toda clase de cosas para que no los pudieran ver. Pero no le dijo eso nunca a Moisés. Lo que a Moisés básicamente le dijo fue: marcha. O sea, yo ya te había dicho que los iba a sacar. Yo ya te había dicho que los iba a llevar a otra tierra. Yo ya te lo había dicho. Desde Abraham lo hablé, desde Abraham. Tú vienes siendo de esa descendencia que está llevando. Yo ya había dado la palabra, ya la había revelado. Lo que yo necesito es que tú entres en acción, que actúes. Eso es todo lo que yo quiero, porque yo ya hablé. ¿Se fija? Pero de nada sirve que él hable y yo no haga. Si no hay acción, no hay obras, no hay fruto, no hay nada. Amén. Eso era necesario entrar en acción y marchar. Y si recoge conmigo en el versículo 11, este espíritu de desobediencia ya está obrando en la gente. Y dice, y dijeron a Moisés, después que vieron a Faraón, ¿verdad? Y ahí viene ya. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no era tiempo tampoco de argumentar, pero Moisés está tratando, ¿verdad?, de persuadirlos. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y está bonito el argumento, pero entonces escucha la voz de Jehová en ese momento hablarle y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a la gente que entre en acción. O sea, que marchen. Y luego le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el siguiente versículo ahí empieza a hablar como el ángel de Jehová se aparta y empieza a crear empieza básicamente a crear una situación para darles tiempo a ellos de empezar a cruzar y poder cruzar. Sí, cuando tú entras en acción, Dios empieza a hacer, empieza a obrar, porque Él va a ser fiel a su palabra. A veces tú puedes entrar en acción y parece que todo lo opuesto está sucediendo. No hagas caso, tú sigue obedeciendo a esa palabra. Ahora, en contraste, ¿qué es obediencia, pues? ¿Qué es obediencia? Me llama la atención que la obediencia es algo más simple. Obediencia es una persona a quien se le describe como poniéndose bajo autoridad. Poniéndose bajo autoridad. Esa es una persona obediente. Ve, un engendro de Satanás no quiere una autoridad sobre él o sobre ella. Y obviamente, porque es un hijo de desobediencia. Un hijo de desobediencia no va a querer a alguien sobre él o sobre ella, una autoridad. No quieren estar bajo el señorío de Cristo, de Jesús. El que no quiere una autoridad sobre él o ella, y créeme, aquí es donde hice otra de las conexiones, es como un hijo del diablo, un engendro de Satanás, que rodea la tierra y anda por ella. No sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Cuando Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes?, no le pudo decir específicamente de dónde, simplemente le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Un hijo de desobediencia no tiene rumbo, no tiene propósito.
anda de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque no quiere estar bajo autoridad, no quiere obedecer. Mire lo que le voy a decir. Si usted es desobediente, Satanás no le tiene miedo a usted, no le teme. Ante usted no tiembla, se ríe de usted. Dice, no, dice, compañero, yo todavía hago más caso que tú. Yo tiemblo y tú no. Yo creo más que tú ni crees. Y la razón que sé que no crees es porque lo escuchaste y no has hecho nada. No has entrado en acción. Tienes la palabra, tienes la revelación, no veo las obras. Tu fe está muerta. ¿Cómo vas a hablar en contra de mí si tu fe está muerta? Los demonios le temen a una persona que está bajo la autoridad, que está bajo el señorío de Jesús y que lo demuestra por su obediencia. De hecho, es la misma obediencia que demuestra estar bajo autoridad. Deuteronomio 29:29 entonces nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, o son nuestra responsabilidad, para que cumplamos todas las palabras. Y esa es la demanda que está sobre nosotros. Dios demanda pues de los que reciben revelación que la obedezcan. Y cuando decimos demanda, no estamos hablando de una opción que no tendrá consecuencia. Sigue siendo una opción, porque Dios quiere que obedezcamos voluntariamente y por amor a Él, por reverencia a Él. Pero si yo decido no es una opción que no tendrá una consecuencia, va a tener una consecuencia. Si no la tiene aquí, créame, la va a tener allá. Usted puede decidir pagar aquí o puede pagarla allá. Puede morir aquí o puede morir allá, pero va a haber una consecuencia. No porque puedo decirle a la revelación no quiere decir que no va a ser demandada de mí. Va a ser demandada, va a ser demandada. Tenemos la gracia, el favor, la misericordia y el privilegio de Dios de poder rendir fruto, de hacer obras en lo que sabemos. Pero ya es de mí obedecer y resistir a todo demonio que quiera operar desobediencia. Por eso le repito, mamá y papá, cuando un hijo suyo le desobedece y usted sabe que le está desobedeciendo, usted tiene que saber con quién está tratando. Y con quien está tratando es con un espíritu de desobediencia que los está operando. When you sneak out of the house, es un demonio. I don't care what argument you have. I don't care what reason you think you have. If you're doing it outside of authority, you're lending yourself to a demon. That's what you're doing. Y es por la pura gracia y misericordia de Dios que no pasa nada. Mire, yo cuando andaba en desobediencia, yo me metí en tantas cosas y solo por la pura gracia de Dios no me mataron, o algo peor no me sucedió. Yo pudiera ahorita estar cojo, yo pudiera estar ahorita paralítico, yo pudiera no tener todas mis capacidades, pero por la pura gracia y misericordia de Dios, dijo Pablo, por la gracia soy lo que soy. Es todo. No se presten a un espíritu de desobediencia. Dios le habló, Dios le reveló, entre en acción. No se tarde, porque créame, ahí es donde lo va a confundir. No se le hace interesante que cuando Dios da una palabra y nos está hablando, ¿verdad? Ahí estamos, sí, Señor, gracias, Señor, aleluya, Señor, gloria a Dios, Señor. Y luego cuando como que ya se te fue el efecto ese, ya vas a tu casa o estás en tu casa o se pasaron algunos días, ¿y qué empiezas a hacer? Empiezas a dudar. Sí sería Dios, a lo mejor fue el hermano, a lo mejor fui yo, me puse medio emocional. Y en el momento estás recibiendo el testimonio del Espíritu, hazlo así, asá, y dices, sí, Señor, aleluya. ¿Qué es lo que falta entonces? Obedecer. Entonces, palabra viva, Dios ya nos habló y nos dijo, tienen momentum. Entonces obedezcamos a ese momentum que Dios dice que nos ha dado. Y tenemos, nos ha dicho, les he impartido gracia y les he impartido favor. ¿Sabe? Todo lo que usted tiene que hacer es abrir la boca y hablar con la gente, y la masa va a crecer.
Es todo, es todo lo que usted tiene que hacer. La palabra ha salido del trono y no nos está pidiendo hacer algo que Él sabe que no podemos hacer. De hecho, si le puedo decir esto, debe ser la naturaleza de la iglesia: conectar gente a Cristo para que sea libre y transformada. Debe ser. Debe ser. ¿Qué falta? Dile a la persona enseguida que obedezcas. Eso es lo que te va a hacer diferente a un demonio. Que puedas obedecer. Hermanos y padres de familia, capten esto por favor, jóvenes. I feel sorry for you. Usted necesita saber con quién está tratando cuando su hijo o su hija le desobedece. Y se lo digo para que ya deje de hacer excusas por él o por ella. Ya, ahí me está saliendo el predicador, I'm sorry. Hacemos excusas por ellos. Pobrecito, pobrecita, es que su vida es... No, tiene que saber con quién realmente está tratando. Y el enemigo usa culpabilidad contra usted para entonces mantenerlo a usted desobediente. Ok, ahí ningún padre de familia dijo amén. Y sale el espíritu de la llorona. Ay, mis hijos. ¿Ah? No, y los papás también tienen el espíritu del llorón. A ver, nada más las mujeres dijeron, a ver, ¿cómo está eso ahí? Entonces yo necesito saber con quién estoy tratando cuando trato con una persona desobediente. Sígame porque esto es bien importante. Amén. Lo primero que necesitamos entender, pues, es que no fuimos diseñados para desobedecer. La desobediencia no es algo que está en mí como diseño, está solo como potencial. Que repito eso. La desobediencia no está en mí como diseño, está en mí solo como potencial. Y si hay una gran diferencia, ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Porque cuando Dios nos creó, el propósito no fue ese. Dios no dijo: voy a crear al hombre y voy a crear a la mujer, los voy a poner en el huerto del Edén y los voy a posicionar para que fracasen. Eso no. Una de las cosas que uno aprende cuando Dios habla y da revelación es que entonces se demanda, diga demanda, responsabilidad del que la recibe. ¿Ok? Demanda responsabilidad del que la recibe. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que cumplamos todas las palabras. Hice una extracción de Deuteronomio 29:29. Una extracción significa que omití ciertas palabritas. Por ejemplo, al final dice aquí, para que cumplamos todas las palabras. Si usted va a la Biblia va a decir de la ley. Yo me estoy limitando al principio que nos está enseñando este pasaje, que cuando Él revela algo, entonces son para nosotros para cumplirlas. Amén. ¿Qué está diciendo? Entonces Dios demanda de los que reciben revelación que la obedezcan. Ya es una demanda, ya es una obligación, podemos decir una responsabilidad, pero me gusta usar el término demanda, porque cuando ya se demanda, eso significa que aunque tienes una opción todavía de obedecerla o de desobedecerla, estamos diciendo que aunque sigue siendo una opción, no va a ser una opción que si yo decido desobedecerla, que no voy a tener una consecuencia. Si Dios va a traer a todos a consecuencia, la hayan obedecido o la hayan desobedecido, la hayan creído o no, Dios va a traer a todos a consecuencia. ¿Me sigue? Entonces puedo decirle a la revelación: no fue lo que nació, si puedo usar el término, en la mente de Dios. No fue eso. Diríamos en inglés: God didn't call them to then set them up for failure. Dios no los llamó para entonces posicionarlos
para que fracasaran. Si cuando Dios te llamó, Él te llamó a posicionarte para que fueras victorioso, para que tuvieras triunfos, para que tuvieras victorias, para que tu enemigo temblara delante de ti. Para eso te llamó. Entonces Dios inicialmente cuando forma al hombre, no lo forma, no lo diseña para fracasar, no lo diseña para enojarse, no lo diseña para desobedecer, no lo diseña para pecar. Sígame por favor. No sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia no lo revela. Pero simplemente viendo la tarea que tenía Adán de cuidar del huerto, y no pienso que era un huertito, chiquito, de como el tamaño de esta plataforma, un huerto chiquito. No. Estamos hablando de algo enorme, de algo grande. Y él tenía que labrarlo y él tenía que cuidarlo. Hubo ahí un tiempo de donde ya se empezó a dar reproducción entre las plantas. Porque cuando tú labras y tú cuidas, eso es lo que está sucediendo. No sabemos si estuvo ahí 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, o si estuvo ahí miles de años antes de la caída. Y este tiempo de espacio es importante a lo que voy a comentar un poco más adelante. Es importante entender esto. En otras palabras, no podemos respaldar porque corremos en la palabra. O sea, la leemos súper, hiper rápido y no la entendemos. Es importante a veces estas pausas para absorber, masticar bien lo que el Señor nos está hablando. Y dice, la corriente de este mundo dice que corre, por decir, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está diciendo aquí, ¿quién creó entonces esta corriente? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Dígalo fuerte y no tengan... Parece que tienen miedo. Satanás. Diga Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él ha creado esta corriente y él quiere que tú te metas y corras en esta corriente. De hecho, andábamos en la corriente de él antes. ¿Sí? Pero entonces mire lo que dice cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, diga demonio, que ahora, o sea, que ha estado operando desde entonces. Esto se escribió miles de años atrás, pero todavía lo leemos en el presente. Todavía es aplicable hoy en día. Y dice que ahora opera, diga opera, en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia? ¿Cómo es que Dios ve la desobediencia? Yo le puedo decir a mi hijo, saca la basura, y voy a la hora, a las 2 horas y no la ha sacado, y puedo decir me desobedeció, ¿verdad? Pero, y eso es correcto decirlo, pero hay algo mucho más ahí involucrado. ¿Con qué es con lo que yo realmente estoy tratando? Cuando trato con una persona desobediente, ¿con quién realmente estoy tratando? ¿No? Pero va a ser demandada de mí, de todos modos, al fin y al cabo. Amén. Sígame por favor. Vamos a dar lectura ahí en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Más de ser una predicación, yo quiero que esto lo reciba como una enseñanza, ¿verdad? Si ahí de pronto me emociono, parece que ya estoy predicando. Personalmente eso es lo que yo equivalgo a una predicación, cuando ya hay mucha más emoción en ello, ¿verdad? Pero quiero poder tomar el rol de maestro en este día más que de predicador. Pero ahí si me sale el predicador, pues ahí discúlpeme. A veces es difícil poder contenerlo, se aparece. Cuando lo haya encontrado, diga acción. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. ¿Qué está diciendo? Quiere decir que en este tiempo ya no. ¿Verdad que sí? Está hablando de un antes y un después, e incluso una hora. Él dice que
que estabas muertos antes en tus delitos y pecados, y dice en los que anduviste en otro tiempo. Se supone que ya no. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Eso nos está diciendo que ya no debemos estar siguiendo la corriente de este mundo. Amén, jóvenes. Amén, adultos. Síganme por favor, esto es bien importante. Si a veces Dios no nos puede hablar